En Romanos 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Antes bien, presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí podemos ver que hay un llamado de Dios para los hijos de Dios. Si no sos hijo de Dios, eso no es para vos. A que el pecado que lo sigue cometiendo la carne, este versículo anula todo pensamiento de que, todo entendimiento o explicación de que, por ejemplo, algunos que andan explicando de que Jesús ya me limpió, ya no hay pecado en mí, yo ya no peco. Ya no peco porque Jesús me limpió, o sea que ya no hay obras malas ni obras buenas, simplemente tengo la obra de Jesucristo en mí. En la ley de la fe se anula esa explicación que lo único que hace es confundir, porque la palabra dice claramente, innumerables veces, que la carne sigue en el estado inmundo y que comete pecados. Entonces, el Espíritu Santo le está diciendo a los hijos que no reine el pecado en sus miembros. Más bien que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia al Señor. Pero esto es para los que ya fueron salvos y saben que este llamado de que nos apartemos del mal no tiene que ver absolutamente nada con la salvación, ya que nuestras obras, nuestra intención de buscar el bien, apartarnos del mal, no tiene que ver absolutamente nada con la salvación. La salvación no es porque vos te apartes del mal y busques santidad o porque hayas pecado 1.000.000 de veces. La salvación es porque Jesucristo, al morir por nuestros pecados, nos salvó, y quien lo cree tiene vida eterna. Pom, pom, nada más. No hay más ahí, Dios no anexa nada más porque es un obsequio. Por eso es que el obsequio lo han adquirido, extremadamente pocas personas. Si el mundo cristiano se diera cuenta que van en camino al infierno porque siguen condenados en sus pecados, ya que no quieren confiar en Jesucristo al 100%, ya que confían en parte en Jesucristo, tal vez la mayor parte según ellos, pero confían también en su búsqueda de apartarse del mal para mantenerse en dignidad. Están confiando en su propia santidad para mantener la dignidad de la salvación que no tienen, ya que Jesucristo nunca los ha salvado. Ese es el chiste más grande de todo, que se creen salvos, se creen que están perseverando hasta el fin, creen que están a lo mejor bien con Dios porque se están apartando del pecado y siguen condenados. La ira de Dios sigue sobre ellos porque no quieren confiar en el Mesías al 100%. Porque lo único que tienen es un cristianismo religioso, donde los han dejado varados en una telaraña de religión. Solo los dejan procurando, y esto es culpa de las denominaciones. Las denominaciones que no vienen de Dios, sino que vienen del diablo. ¿Por qué? Porque es la Biblia con un entendimiento humano, que es lo mismo que no tener nada, ya que o la Biblia tenés el entendimiento del Espíritu, la entendés con el Espíritu de Dios, o no tenés nada. No tenés nada porque solo la estás entendiendo con tu mente. Por eso tienen un cristianismo incongruente. La salvación no es por obra, pero me cuido porque si no pierdo la salvación. Es por gracia, por el amor de Dios, pero sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no comprenden porque Dios no dejó un sistema así. Dios lo que hizo fue salvarnos por su inmedible amor. Por gracia somos salvos. Pom, pom, no hay más. No hay, Cristo me salva, ahora yo me cuido, porque entonces estarías diciendo que Jesucristo no te salvó, que Jesucristo te salva con ayuda tuya, que es lo mismo que no necesitar a Jesucristo. Cuando una persona cree que Jesús lo salvó, pero que ahora se cuida y busca santidad, la cual no tiene capacidad, no tenemos capacidad de santidad para estar en paz con Dios. Por eso enviaron a Jesucristo. Entonces, cuando una persona dice, Jesús me salvó, pero ahora yo me cuido, está diciendo que no necesita a Jesucristo. Porque él está diciendo que lo que le entregó Jesucristo es una salvación de opereta, de poro plas, una salvación mediocre porque la dejó a dependencia tuya.
de que vos ahora te cuides porque si no te perdés. Estás diciendo que la salvación te toca a vos. Porque Jesucristo al final no hizo nada, ya que si vos comenzás a pecar o no te cuidás, te perdés. Por lo tanto, Jesucristo no te salvó de nada. Y ese es el mayor engaño de Satanás en este momento en el gran mundo cristiano, que ahorita van condenados en sus pecados. Jesús no los ha salvado del Sheol. No te han salvado del lago de fuego. Ahí vas en la lista, lago de fuego, porque no has querido creer en Cristo. Entonces, póngase a pensar un momento, cuando dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea que puede reinar. ¿Puede reinar el pecado? Sí, porque si no, no te dijera, no reine. Pero sabe Dios que si reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, en nuestro cuerpo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir porque el pecado solo trae corrupción a la carne. Si reina el pecado, si una persona se envicia, alcoholismo, droga, perversión sexual, o se deja envolver en un asunto, en una situación de mentira, solo problema nos va a traer a la vida natural. Por eso Dios nos dice, no reine, hijos míos, que ya saben que yo ya vencí al pecado, que no reine ahora el pecado en vuestra carne. Más bien presenten su cuerpo como instrumento para la justicia. Entiendan esta madurez. Someteos pues a Dios, resistid a Satanás y huirá de ustedes. Esto es un llamado para todos. Los hijos de Dios, no la persona que no ha logrado la salvación. Porque la salvación es entender que el llamado de santidad no tiene que ver nada de buscar santidad, porque la santificación total es por la fe. Nosotros estamos permanentemente santificados por haber creído en el Evangelio. Por haber creído en el Evangelio vamos a ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo tenemos santidad total? Cuando Jesucristo sella el Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Timoteo 1:9. Porque Jesucristo nos llamó a un estado permanentemente santo, no por nuestras propias obras de justicia, o sea, nuestra búsqueda de santidad. No tiene que ver con nuestras obras, hay un estado santificado que es el sello del Espíritu Santo. Esa es la dignidad para adquirir la vida eterna. Por lo tanto, ese es el milagro de la salvación. El milagro de la salvación es que es el mérito de Jesucristo, es por Jesucristo. Nada tenemos que ver nosotros ahí. Por eso es que el salvado ya está descansando, ya descansó de sus obras, ya sabe que tiene vida eterna, no podemos perder nada. Como dice la religión, el religioso, todas estas denominaciones que solo están enviando al infierno a las personas. Porque están intentando ellos, y es triste el engaño porque hay dos tipos de personas en estos religiosos que dicen que están... Dos tipos de personas. Está el religioso que está luchando contra sus vicios de pecado, contra los pecados esporádicos y se siente mal, siente que no lo va a lograr. Y está el arrogantito, que piensa que porque está bastante apartado del pecado en muchos aspectos se siente seguro. Y los dos van en camino al infierno porque ninguno de los dos confía en Jesucristo. El otro tiene miedo, el otro no siente miedo porque se siente bien, pero no confía en Jesucristo, por lo tanto no tiene el Espíritu Santo, no confía al 100% en Jesús, anulándose él mismo por el arrepentimiento que se logró al entender que está corrupto, que su carne es corrupta, que no puede estar en paz con Dios por buscar santidad. No se ha arrepentido, no ha entendido lo que es, no ha reconocido ante Dios que necesita a Jesucristo. Necesita que Jesucristo lo sustituya absolutamente, no ha reconocido eso, porque al decirlo